Amigos del sector solidario, bienvenidos a este nuevo espacio Hablemos con Diego Betancourt. Este espacio tiene el propósito de traer personas con diferentes temas sobre los cuales estaremos hablando y que pueden llegar a ser de interés tanto para los asociados como para los gerentes, empleados y en general las instituciones que conforman el sector solidario. En esta oportunidad nos acompañan dos personas del Fondo Protección, a los cuales les haremos algunas preguntas sobre el tema de impuesto de renta, que va a tener cambios muy importantes para el año 2024. Y para eso, pues, Maritza nos va a responder una inquietud muy puntual, y es ¿qué personas deben declarar renta en el año 2024? Súper buena tu pregunta, Diego, y pues muy al lugar pues para este año 2023 para hacer toda esta planeación tributaria. Entonces te voy a dar unos tips pues que debemos de tener pues las personas naturales. Contarte que pues la nueva reforma tributaria busca aumentar pues como el recaudo pues en personas naturales, contarte que se mantiene pues los beneficios tributarios, como son los ahorros a la pensión voluntaria, las cuentas AFC, ¿sí? Pero se establecen pues unos nuevos límites en las deducciones y en las rentas exentas, lo que ocasiona pues es un aumento en la base gravable. ¿Sí? Las tarifas de tributación siguen pues oscilando entre el 0 y el 39%, arrancando pues desde el 19% en tarifa marginal hasta el 39%. Hay que tener en cuenta que en la cédula general la base gravable pues será la sumatoria de las rentas líquidas, de las rentas de trabajo, de las rentas de capital, de las rentas no laborales, de las rentas de pensiones, y se incorporan a esta cédula la base por dividendo y por participaciones. ¿Sí? Para calcular pues como esa base gravable se tienen en cuenta pues como todos los ingresos que la persona natural ha percibido pues en el año, se va a poder restar todos los beneficios tributarios que son las deducciones y las rentas exentas y las cotizaciones que tengan al sistema de seguridad social en el año fiscal. Bueno, muchas gracias, Maritza. Entonces, según entiendo, una persona que tenga ingresos para este año más o menos de 59 millones, o tenga consignaciones por 59 millones, o haga compras por 59 millones, o compras con tarjetas de crédito por 59 millones, o tenga un patrimonio de más de 190 millones, tendría que declarar renta para el año entrante. No necesariamente pagar, eso dependerá mucho de otras variables, pero ¿cuáles de esas variables fueron las que modificó la pasada reforma tributaria que van a tener un efecto importante y van a aumentar el impuesto a cargo de las personas naturales? Súper buena tu pregunta, Diego, puesto que lo que busca esta reforma tributaria es incrementar el recaudo en las personas naturales. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en este año fiscal para poder hacer toda esta optimización tributaria, puesto que todavía tenemos beneficios tributarios. Entonces te voy a contar un poquito. Las rentas exentas y las deducciones van a tener unos nuevos límites. El de la renta exenta laboral, que es del 25%, el actual estamos hablando de 2.880 VTs, que equivalen aproximadamente a 109 millones de pesos. Con la reforma tributaria estamos hablando una disminución a 790 VTs anuales, que equivalen aproximadamente a 33 millones de pesos. Tenemos el tema de los dependientes, ¿sí? Con la actual reforma podemos descontarnos hasta el 10% y 384 VTs anuales, es decir, aproximadamente 14 millones de pesos para el año fiscal. Con la reforma nos van a permitir hasta 4 dependientes, 72 VTs para cada uno, y estaríamos hablando de 3 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? Tenemos el límite global del 40%, que aquí es súper importante porque aquí encierra todo, todas las deducciones y rentas exentas.
que con la actual reforma estamos hablando de 5.040 VTs, es decir, aproximadamente 191 millones de pesos. Con reforma estamos hablando de 1.340 VTs con aproximadamente 56 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué encierra este límite global, Diego? Encierra lo que son los dependientes, encierra lo que es la renta exenta laboral, encierra lo que son los intereses de vivienda, la medicina prepagada, los fondos de pensiones voluntarias, las AFC. Nos limitan en esta bolsita hasta 56 millones de pesos. Te voy a dar un ejemplo. Una persona asalariada que tiene una renta exenta laboral del 25%, con la reforma en el año se puede llevar hasta 33 millones de pesos aproximadamente. Le quedaría el restante para cumplir los 56 millones de pesos para tener en pensiones voluntarias o intereses de vivienda o medicina prepagada. Eso sería pues como los cambios, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Aquí pensando mientras te escuchaba, entonces, quiere decir que una persona natural antes podía llegar a justificar con los medios que tiene a su alcance, intereses de vivienda, cuentas AFC, medicina prepagada, dependientes, además del 25% de renta exenta, hasta 190 y algo millones, te entendí, y baja a 56. Eso de entrada incrementa la base en algo así como 140 millones de pesos para las personas que lograban llegar a ese máximo, lo que en la práctica traduce que va a tener que pagar un impuesto de renta muchísimo más alto. Bueno, y entonces, ¿qué opciones terminan las personas naturales por tener a su alcance para optimizar mejor ese impuesto de renta de cara a un 2024 en el que se van a llevar pues una sorpresa muy desagradable cuando lo tengan que pagar? ¿Hay alguna otra cosa que se pueda actualmente hacer? Sí, Diego, no, súper buenas tus preguntas. Mira, entonces pues tenemos aquí lo que es la pensión voluntaria, que todavía gozamos pues de este beneficio tributario, 3.800 VTs, 161 millones de pesos aproximadamente para el año fiscal. Como vemos, con el límite global del 40 estamos hablando pues de 56 millones de pesos aproximadamente. Y aquí toma total relevancia para las empresas pequeñas, medianas, las grandes, en hacer esta planeación tributaria como empresa y para sus empleados a través de la figura que manejamos los fondos privados de pensiones, que son los planes institucionales. ¿Sí? Son los planes institucionales, pues que ya mi compañero Sebastián pues les va a ahondar pues más en el tema. Sebastián es el experto en planes institucionales. Bueno, Sebastián, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que pues obviamente la pregunta que sigue es esa. ¿Qué es un plan institucional? Y pues obviamente agradecerte que te presentes para todos los que nos están viendo. Bueno, buenas tardes, Diego Betancourt. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y poderles brindar información frente a este tipo de mecanismos y de ahorro que puede contribuir a una mejor eficiencia tributaria. Como lo menciona, mi nombre es Sebastián Ayala, yo soy consultor de planes institucionales en protección y voy a brindar respuesta a su pregunta, hablando un poco de ese mecanismo, de ese producto que nos puede conllevar a tener beneficios tributarios tanto a las personas naturales como a los empresarios. Entonces, los planes institucionales son un vehículo de ahorro contributivo mediante el cual las empresas pueden ejercer en cabeza de sus colaboradores. Digamos que dentro de un plan institucional, una empresa puede generar un aporte en cabeza de sus colaboradores. Ese aporte la empresa se lo puede llevar como un gasto deducible. ¿Qué quiere decir? Que si, ejemplo, la empresa aporta 100 millones de pesos al plan institucional en cabeza de una persona que sí o sí debe ser colaborador de la empresa para poder llevarlo como gasto deducible,
digamos que tiene un tope máximo que son 162 millones de pesos, 165.000 pesos para este año 2023. Eso se ve representado mediante VTs, que son 3.800 VT. Entonces, cuando la empresa realice el aporte, el beneficio tributario sería llevarse esos 100 millones de pesos como gasto deducible, lo que significa que de esos 100 millones de pesos ya no va a tener que pagar el 35% de impuesto, que se asemeja a 35 millones de pesos. Por ahí tenemos un beneficio bastante relevante para las empresas. Sin embargo, cuando este aporte ingresa a protección o ingresa a la entidad que esté administrando estos recursos, el partícipe o la persona o el colaborador que está dentro del plan institucional gozando de este beneficio también va a poderlo llevar como una renta exenta o va a tener beneficios tributarios sobre ese aporte. Tenemos diversidad de planes institucionales, pero hablando propiamente de los beneficios tributarios, cuando una persona realiza un retiro de los aportes, si lo hace con base en el artículo 126-1, esto digamos que nos abre la puerta a retirar por 3 factores, ya sea por vivienda, compra de vivienda, pago de crédito hipotecario, leasing habitacional, esa es una opción. Por pensión, si la persona cumple requisitos de pensión, es otra opción para retirarlo. O también la tercera es que ese aporte cumpla 10 años en la entidad en que está siendo administrada. Una vez, digamos, ese aporte pueda cumplir esos requisitos, la persona va a podérselo llevar o va a poder deducirlo y tener pues el beneficio tributario sobre los aportes. Entonces, este beneficio impacta tanto para las empresas como para las personas naturales, llevándolos a tener un beneficio mediante una planeación tributaria que se debe hacer dentro del 2023 hasta máximo diciembre 31 para poder gozar de estos beneficios. Bueno, a ver si te entendí bien entonces. Supongamos el ejemplo de una cooperativa que tiene un alto ejecutivo o un gerente que tiene un salario, por decir algo, o sus ingresos, bonificaciones y demás pueden estar por el orden de los 15 millones mensuales. Entonces podría ser que la empresa diga, vamos a hacer un plan de ahorro institucional por 5 millones de pesos para esa persona. Lo cual significa que el gasto para la empresa es, digamos, los 15 millones mensuales, que van a ser ingreso para la otra, pero estos 5 millones van a ir a ese fondo y no tiene que incluirlo como ingreso en su declaración de renta. Lo cual hace que en este caso, a mí como cooperativa me valgan como gasto los 15 millones mensuales, pero al empleado, a pesar de que le entran los 15, solo 10 millones van a ser base para el pago del impuesto de renta. Los otros 5 van a ese fondo y mientras ese fondo, digamos, lo tenga allí, no va a ser ingreso grabado sino cuando lo utilice, excepto cuando sea para pensión o sea para vivienda o hayan pasado los 10 años. En ese caso pues no tendría efecto gravable. ¿Es así? ¿Está bien el ejemplo que acabo de dar? Digamos que retomando el ejemplo, si la empresa realiza un aporte en cabeza del colaborador, que son los 15 millones de pesos, la empresa esos 15 millones se los va a poder llevar como gasto deducible. Hasta ahí está bien. Ahora, cuando ese ingreso llega a protección, va a llegar como un aporte que no está consolidado. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no va a tener que demostrarlo tributariamente hasta el momento en que lo consolide. Consolidar es que evidentemente lo vuelve ingreso. Y regularmente la recomendación de nosotros es que la persona lo vaya a volver ingreso cuando lo retire. Entonces, si este año 2023 la persona realizó un aporte en cabeza de, la empresa, perdón, realizó un aporte en cabeza de su colaborador, esos 15 millones de pesos la empresa se los va a poder deducir este año. Sin embargo, la persona no va a tener que demostrarlos tributariamente este 2023. Supongamos que el 2024 la persona consolide esos aportes cumpliendo beneficios de acuerdo al artículo 126-1, que es pensión, vivienda o 10 años. Si los consolida cumpliendo cualquiera de estos 3 objetivos, va a podérselo llevar o va a podérselo descontar y llevárselo como una renta exenta. Pero si por el contrario la persona no cumple requisitos, sino que los retira, ya sea para comprar un vehículo,
para, para uso personal, uso pues de libre decisión, ya los demostraría como un ingreso en el año en que lo vaya a consolidar. Perfecto. Entonces sí, efectivamente, pues en el caso de las cooperativas podría llegar a ser útil para aquellos casos en los cuales tienen ejecutivos que tienen alto volumen de ingresos a los que les va a afectar mayormente la reforma tributaria, gerentes, directores, subgerentes. En el caso de los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta, así que pues para la empresa como tal no hay un beneficio, lo hay para el gerente, director o ejecutivo. Pero veo que resulta muy útil, por ejemplo, para aquellos empresarios o emprendedores que son a su vez empleados o trabajadores de una SAS, por ejemplo. Se unen o son varios socios o accionistas, 1, 2, 3, 5, 8, 10, trabajan en su propia SAS. Entonces una forma de, por decir algo, tienen 1.000 millones de utilidades proyectadas, van a pagar impuesto de renta sobre esa base. Podrían llegar y decir, vamos a crear un beneficio a través de este plan institucional por valor, vamos a suponer un ejemplo de 500 millones de pesos al año entre todos los trabajadores. Así que la base para la empresa se reduce a 500 millones, con lo cual hay un ahorro pues proporcional en el impuesto de renta, y esos 500 millones que ahora entran, salen como deducción de la empresa, pero entran como ingreso de los trabajadores, realmente no lo tienen que incluir en su declaración de renta porque va para este fondo hasta tanto pues se consolide el beneficio. ¿Es así? Es totalmente cierto. Digamos que los empresarios, las personas que tienen empresa, deben declarar por la empresa y deben declarar como persona natural. O sea, prácticamente por partida doble deben de realizar declaración y pagar impuesto de renta. Entonces, yo quiero de pronto, mediante un ejemplo que traigo a continuación, brindarles en términos numéricos cómo serían los beneficios. Supongamos que una empresa tiene una utilidad antes de impuestos de 900 millones de pesos. Esa empresa para este año 2023 va a pagar un impuesto de renta que es el 35%, eso significa 315 millones de pesos. Pero supongamos que la empresa de esos 900 millones de pesos envía 300 millones de pesos al plan. Al enviar estos 300 millones de pesos al plan institucional, eso quiere decir que su base gravable ya no van a ser los 900 millones, sino que por el contrario van a ser 600 millones de pesos, ocasionando un impuesto de renta que es de 210 millones de pesos, y esto significa que la empresa se va a ahorrar en impuesto de renta 105 millones de pesos. Este es el beneficio para la empresa. Ahora bien, supongamos que una persona, el empresario, el colaborador de la empresa, el accionista, para este año tuvo un ingreso anual de 150 millones de pesos. Esa persona recibe una bonificación o unos dividendos en este año 2023 que pueden ser de 50 millones de pesos. Si la persona recibe esos 50 millones de pesos, quiere decir que su ingreso bruto anual no van a ser los 150, sino que van a ser los 200 millones de pesos, lo que significa que su base gravable, tomándonos el máximo de deducciones, que como Marixa lo expresó son 56 millones de pesos, su base gravable va a ser menor, y esto ocasiona que tenga que pagar un impuesto de renta de 19.766.000 pesos por los 200 millones de pesos. Ahora bien, supongamos que la persona tiene el mismo ingreso, los 150 millones de pesos anuales, pero esos 50 millones de pesos los envía un plan institucional. Al enviar esos 50 millones de pesos, eso significa que su ingreso bruto al año ya no van a ser los 200, sino que van a ser 150 millones de pesos, y llevando a cabo el mismo ejercicio con las deducciones, tomándonos el máximo, eso significa que el impuesto de renta que debe pagar la persona son cercanos a los 7.651.000 pesos. Entonces, con tan solo llevando 50 millones de pesos al plan institucional, la persona también va a tener un beneficio tributario que es cercano a los 12 millones de pesos para este año 2023. Casi 1 millón mensual. Exacto. Está muy atractivo. Y uno podría, eventualmente, con esos 50 millones cada año, si uno tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario, pagar ese crédito hipotecario, o una vez tenga el valor suficiente, invertir en vivienda.
Exacto, así es. Así es. Así es, cumpliendo los requisitos que es de acuerdo al artículo 126-1, vivienda, pensión o 10 años, la persona puede tener beneficios tributarios al momento de retirar el dinero. Bueno, no, pues muchísimas gracias, me parece muy interesante esta información para las personas que tienen ingresos altos y que van a ser muy afectadas con el tema del impuesto de renta para el año 2024, pero inclusive también para las cooperativas que tienen pensado incrementar salarios, bonificaciones o compensaciones variables por el cumplimiento de metas para ejecutivos, convertir esos reajustes, esos incrementos o esos prestaciones extralegales u otros salarios en un plan institucional, cosa que beneficia a la cooperativa porque es un gasto deducible y beneficia al trabajador porque él no lo tiene que incluir en su declaración de renta. ¿Dónde los podemos contactar si alguna persona tiene algún interés en profundizar más sobre el tema de los fondos institucionales o los planes institucionales o las otras alternativas de inversión que ustedes tienen? Diego, gracias por la invitación y a toda la audiencia por escucharnos. Mis datos son los siguientes: correo electrónico sebastian.ayala@proteccion.com.co y mi celular es 311-642-6095. Sin embargo, en la descripción de este podcast también están los datos. Diego, muchísimas gracias pues por el espacio, por tus preguntas, sé que a nuestra audiencia les va a encantar. Te recuerdo pues mis datos, Maritza Domínguez Barrios, mi celular es el 315-523-3290, mi correo es maritza.dominguez@proteccion.com.co, más sin embargo pues la descripción va a quedar pues en este podcast. Bueno, muchas gracias Maritza y Sebastián del Fondo Protección y a todos ustedes por estar con nosotros en este nuevo espacio Hablando con Diego Betancourt, en el que continuaremos invitando diferentes personas para que nos hablen de temas de relevancia para el sector solidario y para nuestros asociados. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y por supuesto los invitamos todos los lunes al consultorio solidario.